Si no cumplimos con el sendero del alma, propósito en la vida, lo que nos pasa es que nos frustramos. Si nos frustramos, nos enojamos. Si nos enojamos, nos oscurecemos y la conciencia, lejos de expandirse, se comprime aún más. El tema es así. Vamos a arrancar por el principio. ¿Sí? El principio es el sendero del alma. ¿Qué hace un alma al encarnar? ¿Cómo es el proceso? ¿Por qué encarna? ¿Cómo decide? ¿O qué es un alma? Primero vamos a hablar de qué es un alma. Y luego nos metemos en el tema de los registros. Pero presten mucha atención a esto que voy a explicar porque es un tema complejo. A ver, el alma es una porción de conciencia dentro de la conciencia cósmica universal. La conciencia cósmica universal es lo que llamamos el todo, la unidad, el uno, en palabras más coloquiales, Dios, con todos los nombres que se le dan a esa divinidad. Pero eso es el uno, el todo, los multiversos, todos los universos dentro del gran cosmos, de la gran matriz cósmica. Bueno, dentro de ese campo de conciencia cósmico universal están las almas. Las almas son porciones de esa conciencia cósmica universal que son una réplica perfecta de ese todo en una escala más chiquitita, en una escala menor. Entonces, cada ser humano tiene un alma, una porción de la conciencia cósmica que le pertenece, digámoslo así, donde está guardada la información propia. Entonces, lo que distingue a un alma de otra alma es la individualidad, que cada una es única e irrepetible. Cada alma humana es única e irrepetible. Bien, y la función del alma humana es manifestar la luz del Creador en un rango de frecuencias específico. O sea, en términos más fáciles, cada alma humana tiene por finalidad mostrar ciertas cualidades del Creador, de la divinidad. Plasmarlas, manifestarlas. ¿Para qué? Para ponerlas al servicio del resto. Entonces, las almas, las diferentes almas, son todas complementarias. ¿Por qué? Porque cada alma lo que está haciendo es emanando un rayo de luz. No toda la luz divina, un rayo dentro de la luz divina. Y como cada alma lo que emana es un rayo distinto, todas las almas funcionan como una gran unidad, ¿sí? Y ahí hablamos de interdependencia. Entonces, las almas humanas en general, ahora, ¿para qué encarnan en la Tierra? Justamente para manifestar diferentes aspectos, para manifestar diferentes o diversos aspectos de la divinidad, de la luz del Creador. Bien, ahora, vamos a contar lo siguiente. Imaginemos que un alma es como un bebé que nace. Cuando el alma nace, porque el alma, bueno, en algún momento surge a la existencia, ¿no? Entonces digamos, bueno, cuando un bebé nace, el bebé ese tiene un ADN, un código genético, que lo va a acompañar toda la vida y lo va a llevar a ser un ser humano adulto en algún momento. ¿Sí? Capaz de valerse por sus medios, de pensar, de tomar decisiones, de tener emociones. Pero cuando nace, apenas nace el bebé, no puede hacer nada de eso. O sea, es dependiente. Depende de su mamá, depende de su papá, lo tienen que alimentar, ¿sí? Le tienen que cambiar los pañales, no puede caminar, lo tienen que llevar porque no puede caminar solito. O sea, no se puede valer por sí mismo. Porque está en estado potencial, se está construyendo ese ser humano. El bebé es un ser humano en construcción, que va a llegar con toda la información que tiene grabada en ese ADN a la adultez y ahí va a poder alcanzar el máximo esplendor y poder entonces manifestar todas sus cualidades. Bien, ahora pensemos que el alma es igual que un bebé. Cuando surge un alma nueva, cuando viene a la existencia, como un bebé, tiene toda la potencialidad de ser igual que el Creador, es un Dios en potencia, pero tiene que desarrollar esa potencialidad.
para lo cual requiere de experiencias que tiene que ir atravesando y que le van a dar aprendizajes, como un bebé humano, para llegar adulto. ¿Ok? Así que podemos pensar al alma nueva como un diamante en bruto que hay que pulir. Y lo que va a ir puliendo ese diamante en bruto son las experiencias de aprendizaje que va a ir atravesando a través de sucesivas encarnaciones. ¿Bien? Entonces, cada vez que va a encarnar, es como que ese diamante en bruto se va facetando hasta que finalmente en algún momento va a llegar a ser un diamante absolutamente valioso, brillante, perfectamente facetado, que va a reflejar la luz hacia todos lados. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a cada caso en particular. Imaginemos un alma en particular. Yo dije ahora cuál es, en general, por qué encarna, o cuál es el propósito de que un alma humana encarne. Reflejar la luz del Creador. Y sabemos que esa alma está en evolución, que el diamante en bruto tiene que ser tallado, facetado a través de la experiencia hasta que sea una piedra preciosa. Bueno, ahora vamos a cada individuo en particular. Imaginemos un alma humana, una conciencia individual en particular. Tiene que encarnar. Entonces, para esa encarnación en particular, dice, bueno, vamos a manifestar tal aspecto de la divinidad. Vamos a manifestar tal don. Vamos a manifestar tal cualidad. Pero, al mismo tiempo, yo necesito aprender algunas lecciones. O sea, ir puliendo mi diamante en bruto. Porque a medida que voy facetando o puliendo mi diamante en bruto, es que puedo manifestar esos dones, esos talentos, esas cualidades. Otra vez, imaginen el diamante en bruto. Es una piedra que uno la mira y no le da mucho valor. Y de hecho, cuando incide la luz sobre ese diamante en bruto, no refleja la luz. Ahora, imagina un diamante, un brillante, totalmente facetado, cómo refleja la luz. Ven todos colores. ¿Sí? Emana luz, refleja luz. ¿Por qué? Porque está facetado. Entonces, para poder manifestar los dones, primero tiene que ser pulido el diamante. El alma humana, cuando va a encarnar, dice, bueno, yo quiero manifestar tales cualidades. ¿Ok? Bien, ahora, para manifestar esas cualidades, tengo que aprender estas lecciones. En base a lo que quiere manifestar, lo que se llama el Dharma, el propósito en la vida concreta, en esta existencia en particular. Y lo que tiene entonces que aprender, lo que hay que pulir de ese diamante en bruto, que se llama karma, Dharma y karma juntitos. A partir de esa conjunción, el alma dice, bueno, a ver, ¿dónde voy a encarnar? Y busca un código genético, un ADN, que le permita hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, una información genética que le permita, por un lado, aprender lo que tiene que aprender, le facilite el proceso de aprendizaje, vamos a decirlo así, y al mismo tiempo le facilite la manifestación de los dones, talentos, cualidades que le son inherentes, propias. Y en cuanto encuentra eso, dice, bueno, voy a encarnar acá. Voy a encarnar acá. Comúnmente esto se resume diciendo, el alma, antes de encarnar, elige a los padres. Es la versión simplificada de la historia que yo estoy contando con más detalle. Ahora, veamos lo complejo que es esto, pues veamos cómo sigue. Cómo es el camino, ¿no? El sendero del alma. Bien, ok, material genético, listo, papá, mamá. Entonces, se juntan, ¿sí? Se cruza la información genética del papá con la de la mamá en el momento de la concepción. Y ahí tenemos, en ese embrión que se forma, toda la información genética que permitiría que ese karma y ese dharma se pudieran expresar. O sea, que uno pudiera aprender lo que tiene que aprender y expresar y manifestar los dones que tiene que manifestar. Pero acá viene un problema importante. Cuando el alma encarna, lo que debe hacer es pasar de una dimensión de luz
que es la quinta dimensión, a una dimensión dual, donde hay luz y oscuridad, que es hiperdensa, que es el plano físico, el mundo terrenal. El plano físico, mundo terrenal, es muy denso. Entonces, imaginemos que el alma es como una especie de nubecita de algodón, blanquita. A medida que va bajando de la quinta dimensión, pasando por la cuarta dimensión, la nubecita blanquita de algodón se va haciendo se va manchando, ¿eh? con manchas grises. Ya no es tan como copo de nieve. Y además, a medida que sigue bajando y cuando entra el plano de la forma, la tercera dimensión, se comprime muchísimo. Se aplasta. Le voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender. Ustedes saben que cuando una persona bucea, se sumerge en el agua, cada 10 metros que baja, decimos que hay una atmósfera más de presión. O sea, la persona siente presión, ¿sí? Una cosa es estar ahora como estamos todos nosotros, en la superficie de la Tierra, tenemos la presión que soportamos es una atmósfera terrestre. Pero vos cuando te sumergís en el agua y vas más abajo, cada 10 metros le agregás una atmósfera más de presión. A los 20 metros hay otra atmósfera de presión, es decir, es como que los pulmones de la persona se van como comprimiendo. Por eso un buzo no puede salir de golpe, porque puede tener serios problemas, de hecho se puede morir. Tiene que salir de a poquito, ¿sí? Dependiendo de cuánto se sumergió. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la presión? Bueno, así como cuando el buzo va abajo del agua, cuanto más abajo va, más presión siente, es como que una fuerza lo aprieta y lo comprime y los pulmones se comprimen, de hecho. Así pasa con el alma humana cuando encarna. Esa conciencia, que es como un copito de algodón, es presionada fuertemente, presionada, hasta que se reduce a una cosa muy chiquitita y densa, ya no una cosa etérea, sino una cosa densa. Eso pasa en el proceso de la encarnación y se llama proceso de rebaja vibracional. Para poder encarnar en la Tierra, en el mundo de la forma, el alma debe hacer un proceso de rebaja vibracional, bajar mucho las vibraciones, y cuanto más bajan las vibraciones, más denso se hace todo. Entonces se mete en un mundo denso, como si estuviéramos abajo del agua. Ya no estamos acá respirando aire, estamos abajo del agua. Es mucho más denso, cuesta más moverse, la visión no es tan clara, no podemos respirar porque nos ahogamos, tenemos que salir a la superficie, tener una máscara de oxígeno. ¿Bien? Es similar a eso. Ahora quiero que imaginen otra cosa para que entiendan lo que pasa acá. El alma, básicamente dije yo, encarna con un propósito, cumplir con su karma y su dharma, aprender lo que hay que aprender para poder manifestar luego los dones, talentos o cualidades, es decir, la faceta de la divinidad que uno viene a mostrar. Eso es una información que está grabada ahí, en esa conciencia que encarna. Pero, imaginen esto ahora. Imaginemos que esa información es como un libro, el libro de la vida. Es como un libro grande, un libro grande. Todos nosotros somos como un libro grande, ¿ok? En ese libro está escrito todo esto, el dharma, el karma, para qué venimos a encarnar ahora, qué tenemos que aprender, o sea, cuáles son las lecciones, los aprendizajes, bien, lo que la gente llama la misión en la vida. Pero ahora imaginen que ese libro se comprime. Yo lo empiezo a apretar, pongo una prensa acá y lo empiezo a apretar. Pero no solamente de arriba hacia abajo, sino también de los costados y delante y de atrás. Entonces lo aprieto, lo comprimo, hasta que queda un librito así chiquitito, que tiene toda esa información, pero ahora está toda plegada. Claro, el problema se da acá. Si yo quiero leer la información ahora, no puedo leer la información. Pues está todo plegado. ¿Ok? No tengo el libro así que puedo abrirlo y entonces leo. No, está todo comprimido. Entonces, ¿cómo leo eso? No puedo leer nada. De hecho, es como un lío. Imagínense como si en la misma hoja, en una hoja del libro, yo sobreimprimiera el libro entero. Entonces, en un libro de 1000 hojas,
las 1000 hojas se transforman en una sola hoja. Tengo las 1000 hojas impresas en una sola, una cosa arriba de la otra, arriba de la otra. No se entiende nada. Nada. Entonces, cuando yo leo cualquier cosa. Cometo errores. No puedo decodificar. Bien. Eso pasa cuando el alma encarna. Se comprime, porque baja la vibración, porque viene al mundo de la forma, se comprime tanto que lo que pasa es que la información queda toda apretada y yo no la puedo leer. Entonces, cuando vengo acá al mundo y digo, bueno, ok, listo, ya encarné. Ahora, a ver para qué venía, vamos a leer el libro de la vida, entonces voy a buscar, a ver, qué tengo que aprender y qué tengo que manifestar o cuál es mi misión o propósito en la vida. Y yo voy a buscar y digo, no entiendo nada. Está todo tan comprimido que no puedo entender, no puedo leer. Entonces, el alma en ese estado de confusión, ya encarnada, hace cualquier cosa. ¿Por qué? Porque su conciencia se comprimió. Es igual a cuando ustedes quieren mandar un archivo muy pesado o varios archivos por la computadora a otra persona, usan un compresor, comprimen los archivos. El otro recibe y tiene que descomprimir los archivos para poder leer. Si no descomprime, si no tiene un programa para descomprimir, no puede acceder a los archivos que ustedes les mandan. Esto es igual. Entonces, la única forma que tiene el alma para acceder a esa información, ahora que está acá encarnada, es descomprimir. Y descomprimir es igual a expandir la conciencia. Tiene que expandir la conciencia. Entonces, ese libro que está todo plegado, se empieza como a desplegar, a desplegar, a desplegar, a desplegar, a desplegar, hasta que tenemos el libro original. Y entonces, cuando tenemos el libro original, podemos abrirlo con tranquilidad y leer. A ver, propósito en la vida. ¿Para qué vine? Ok. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué lecciones tengo que dar? ¿Qué exámenes tengo que pasar? Entonces, esto hay que entenderlo, porque es muy importante. ¿Tenemos la información en nosotros? Obvio que la tenemos, pero está comprimida, está plegada, entonces no entendemos un pomo. Y es por eso que el ego va a ciegas, como digo yo, como un mono con navaja, porque no entiende un joraca. ¿Ok? Bien, ahora se complica más todavía, por lo siguiente. Esto que le pasa a un alma cuando encarna, ya le pasó a otras almas antes, a todas de hecho, a todas. Entonces, cuando esa alma elige ese código genético para encarnar, papá, mamá, ¿qué pasó? También esos padres, esas almas, que son papá y mamá, cuando encarnaron, les pasó lo mismo. Entonces también se distorsionaron, se desviaron de su objetivo, porque no tenían ni idea cómo decodificar la información. Así que cuando uno ya encarna, hay, a ver, vamos a llamarlo así, un inconsciente familiar, es un campo de conciencia, pero es inconsciente. Hay un campo de conciencia familiar que ya está distorsionado también. Y no terminan los padres, padres, abuelos, bisabuelos. Ese campo de conciencia familiar, que es una egrégora, se llama egrégora, forma de pensamiento colectiva, en este caso familiar, egrégora familiar, está hiper distorsionado. Cuando esa alma encarna, se mete dentro de ese campo de conciencia colectiva familiar llamado egrégora, hiper distorsionado. Entonces ese campo, la egrégora familiar, tiende a generar más confusión en esa alma, que ya está confundida porque tiene la información toda plegada, toda comprimida. Bueno, a su vez, dentro de esa egrégora, ¿sí?, familiar, hay más confusión. Y tampoco termina ahí, porque cada raza tiene una egrégora también. Cada religión, cada nación, cada grupo étnico, cada grupo, no me sale la palabra, idiomático, o sea, los grupos que eran diferentes idiomas. Bueno, finalmente, para ser más fácil, toda la humanidad, completita, entera, toda la humanidad,
ha formado un gran campo de conciencia, que es la conciencia colectiva de la humanidad, que es una egrégora que está llena de distorsiones, llena de desviaciones, por lo que explicaba antes. Entonces, miremos la complejidad que tenemos acá. Tenemos el alma que encarnó, se comprimió toda la información, no sabe cómo acceder a la información comprimida. Pero a su vez, dentro de una atmósfera tóxica, que es la egrégora familiar, el campo de conciencia colectivo de la familia, que también está distorsionado, pero a su vez dentro de un montón de otros campos más, y finalmente dentro de un gran campo, que es el campo de la humanidad terrestre, del ser humano terrestre, que es una gran egrégora planetaria, donde está todo también la atmósfera contaminada. Ahora, ustedes díganme, ¿cómo hace un alma, un chiquitito que va creciendo de a poquito, se va haciendo niño, adolescente y luego adulto, cómo hace en ese bolonqui para leer la información de su libro de la vida y saber para qué vino y por qué? O sea, qué tengo que aprender y qué vengo a poner al servicio de los otros. ¿Cómo hace? Es casi imposible, es una tarea titánica. Hay una sola solución a esto, que es la descompresión, es decir, expandir la conciencia de nuevo. Expandir la conciencia de nuevo quiere decir aumentar la frecuencia vibratoria. Si yo vuelvo a aumentar la frecuencia vibratoria de mi conciencia, y eso es expandir la conciencia, vuelvo a poder ser consciente de la información que tenía, que tengo de hecho, dentro de mí, y que me guía en el propósito o en el dharma y en el aprendizaje o en el karma. Es la única que hay, no hay otra. Entonces, ¿para qué nos sirven los registros akáshicos? Para eso, justamente para eso, para entender para qué vinimos, o sea, qué dones, talentos y cualidades tenemos que manifestar en nuestras vidas, y eso es lo que nos va a hacer felices. La única fuente de felicidad que tenemos nosotros, seres humanos encarnados, es cumplir con nuestro propósito. Eso nos hace felices, porque es el sendero del alma. El sendero del alma es el sendero evolutivo que cada uno de nosotros tenemos marcado, ¿eh? como un rumbo trazado, como un camino a seguir. Si seguimos el sendero del alma, vamos a ser felices, nos vamos a sentir autorrealizados y vamos a dejar la frustración de lado. Porque vamos a ir aprendiendo lo que debemos que aprender y entonces puliendo nuestro diamante en bruto, haciéndolo más brillante. Ahora, si no seguimos el sendero del alma, porque estamos totalmente perdidos en la maraña esta que expliqué antes, lo que va a ser es muy complejo porque vamos a tomar cualquier camino alternativo que nos va a llevar a desviaciones mayores o menores en grado, pero cada desviación implica necesariamente algún grado de sufrimiento extra. Vamos a sufrir, ¿por qué? Porque nos vamos a frustrar. Si no cumplimos con el sendero del alma, propósito en la vida, lo que nos pasa es que nos frustramos. Si nos frustramos, nos enojamos. Si nos enojamos, nos oscurecemos y la conciencia, lejos de expandirse, se comprime aún más. Entonces la ensalada rusa empeora. Los gestos akáshicos bien entendidos, como corresponde, implica deshacer todo esto. O sea, primero, tengo que expandir la conciencia para que la información se vuelva a desplegar y yo pueda acceder a la información. Si no expando la conciencia primero y aumento la frecuencia vibratoria, no hay chance de que lean ningún registro akáshico. Bien, ahora, segundo, como yo dije que desde que se encarna esa alma, está sometida a todas las distorsiones de las egrégoras, lo primero que va a pasar es que hay un montón de información de ese medio ambiente tóxico que me va a intoxicar a mí. Entonces mi conciencia individual se intoxica y esa información tóxica va a parar a lo que llamamos el subconsciente y genera la sombra, lo que nosotros tenemos reprimido, escondido, la basura bajo la alfombra. Y esa sombra
eso que tenemos reprimido en el inconsciente, que es el subconsciente, el inconsciente personal, producto de todas estas toxinas que tomamos del entorno, nos va a generar todo el tiempo en nuestras vidas trabas, sufrimiento, padecimiento, angustias, escasez, ansiedad, como dije antes, frustración. Así que el primer paso que tengo que dar para poder acceder a los registros akáshicos, el primer paso son como estaciones o plataformas, ¿sí? Que voy a ir subiendo. La primera plataforma o primera estación donde mi conciencia va a asentarse va a ser justamente la del subconsciente o inconsciente personal. Vamos a empezar a descubrir la sombra. ¿Ok? ¿Para qué? Porque yo lo que voy a hacer es quitar toda la basura debajo de la alfombra, o sea, toda la información distorsionada que hay dentro de mí, el virus que entró en el software, lo voy a quitar el virus. ¿Sí? Entonces, accedo a la primera estación o plataforma, que es el del inconsciente personal o subconsciente. Reviso la sombra, saco a la luz toda esa información distorsionada y la borro, la quito, la saco, para que no interfiera más. Pongamos que ya limpié todo esto, limpiamos esa sombra, ya tenemos el software otra vez libre de virus, libre de contaminación. Yo tengo que seguir subiendo en este proceso de expansión de la conciencia o ascensión vibracional, y la siguiente plataforma o estación donde voy a anclar la conciencia es justamente la egrégora familiar. Toda la información distorsionada que yo he recibido de mi familia, ancestros. Esta es la memoria ancestral. Entonces voy a recalar en la memoria ancestral y voy a descubrir nuevamente cuáles son los obstáculos que hay en ese inconsciente familiar que yo estoy recibiendo. ¿Para qué? Para desintoxicarme de la contaminación familiar, padres, abuelos, bisabuelos. La toxicidad que han generado mis ancestros a mí también me impide evolucionar en lo individual. Debo quitarme esas piedras del camino. Son piedras muy fuertes.